Hola, buenos días. Somos Anaí y Fernanda y vamos a presentarles el experimento de la ley de Bragg. Bueno, el objetivo principal de la práctica es investigar la reflexión de Bragg a través de los rayos X, determinar la longitud de onda de los rayos característicos K alfa y K beta. Y bueno, como objetivos secundarios tenemos confirmar la ley de Bragg y verificar la naturaleza ondulatoria de los rayos X. Y bueno, para comenzar a describir esta ley, reconocemos que su fundamento reside en los cristales, cuyo orden consiste en arreglos periódicos a lo largo de distancias atómicas grandes. Además, estos arreglos, como muestra la figura, consisten en planos de celosía paralelos y están formados por una red cristalina de iones o átomos. Bueno, por otro lado, la ley de Bragg nos habla del comportamiento de onda de los rayos X, tal que la cristalografía pues, permite emplear a los materiales cristalinos como difractores de este tipo de radiación. Y esto nos sirve para su caracterización. Esto se debe a que la red cristalina actúa como una rejilla de dimensiones comparables. Y bueno, de esta forma, asumiendo que hay un haz de rayos X incidentes a un cristal, reconocemos que dos trayectorias de radiación chocan contra el cristal y difieren en una longitud, que sería este S2 y este S1. Y bueno, tal que la trayectoria inferior es menor que esta S1. Y esta diferencia está dada o expresada en términos de AB y de C. Sería AB y AC. Y cada elemento de la rejilla actúa como un punto de dispersión. Con lo anterior, la longitud de cada segmento es d seno de teta por trigonometría y ocupando este ángulo de acá. Y entonces tendríamos como expresión 2d seno de teta igual a n lambda, donde n es un número entero. Y bueno, esta ley se considera de esta forma, ya que asume la naturaleza ondulatoria de la radiación. Y para que tengamos registro de las señales, debe haber lugar de, interferencia constructiva, es decir, que las ondas estén en fase, como se muestra aquí. Y para ello, esta interferencia constructiva se cumple cada vez que n, dada esta ecuación, es un número entero y también es el múltiplo de la longitud de onda para que estas ondas se encuentren en fase. Aquí encontramos los materiales que se utilizaron para este experimento. Y en el arreglo experimental, lo principal es iniciar el programa, que es aparato de rayos X. Luego configuramos la alta tensión de rayos X. Fijamos un potencial de 35 kilovoltios, una corriente de emisión de 1 miliamperio. Y bueno, el tiempo de medición por paso angular es de 10 segundos y el ancho de paso angular es de 0.18. Y bueno, escaneamos, iniciamos la medición y los datos se van a la computadora. Bueno, para esta parte de análisis, graficamos los datos en la tabla 1, que es lo que nos da el programa, y tal que esta tasa de conteo contra el barrido a distintos ángulos. Así que es posible identificar en la figura 2 las líneas características K alfa y K beta de distintos órdenes. Entonces, es de notar que cuando el ángulo es de 20 grados, cuando el ángulo es de 20 grados se observa pues una ligera cresta y para apreciar mejor los picos de esta figura es posible aplicar el logaritmo de R con lo que obtenemos la figura 3. Y bueno, para esta parte de análisis, ya que tenemos el orden, bueno, recopilamos estos datos, los ángulos a los que ocurren las líneas características, y dependiendo del orden,
podemos distinguir qué líneas corresponden a qué ángulo, y haciendo un despeje de la ley de Bragg podemos calcular esta longitud de onda, considerando que el parámetro de red es de 282 picómetros, tal que este parámetro es la mitad del parámetro de red, o bien la longitud de enlace entre los iones de cloro y sodio. Con esta información podemos calcular las longitudes de onda para cada caso, y podemos observar que hay un bajo índice de disparidad entre el valor general de los datos para cada caso. Y así, para obtener una medida del error relativo, consideramos que la literatura reporta un valor de 71.08 picómetros, mientras que para K beta la longitud de onda es de 63 picómetros. Y tenemos errores menores al 6% en el primer caso y del 1.9% para la longitud de onda de la línea característica K beta. Entre las aplicaciones más destacables de esta ley son naturalmente la caracterización de materiales cristalinos, que con base de datos es posible determinar de qué tipo de cristal hablamos, también determinar su cristalinidad, defectos en el mismo, y también policristalinidad. Otra de las aplicaciones de esta ley es en la tomografía computarizada, que permite la realización de cortes transversales en imagenología en el área médica. Bueno, con esto podemos concluir que se logró estudiar las reflexiones de Bragg y el cálculo de la longitud de onda para las líneas características. Y bueno, que el porcentaje en el error relativo no fue alto, al contrario, pues fueron buenas mediciones para las líneas características. Y también aprovechamos este bajo error para demostrar no solamente que la ley de Bragg se cumple, sino también que como parte de la premisa que la radiación tiene una propiedad ondulatoria, podemos aseverar que los rayos X sí son de esta naturaleza. Y sería todo. Gracias.